Estamos en directo en todo el país, nos comunicamos con el número telefónico 999-1314 y con el correo electrónico de internet, cuya dirección está viendo usted este momento en pantalla. ¿Iba a meditar a la montaña o era un cuento? No, estábamos hablando de la época de Onganía. Sí. Quisimos hacer actos públicos. Por supuesto nos dijeron, pero ¿cómo se les ocurre? Actos públicos. En aquel momento, a ver si lo tengo estimado, usted era un joven no muy afecto a la sonrisa. No. No era muy agradable para ir a verlo desde el punto de vista periodístico. Así es. Era más bien duro. Así es. Tenía ahí un grupo de gente que siempre dificultaba la tarea de llegar a usted. Y usted no se mostraba muy proclive. No. ¿Es cierto? No mucho porque estábamos en francas hostilidades con el régimen. Ajá. Entonces nosotros notábamos que era muy malintencionada toda incursión. Así que periodística. todos los otros que eran enemigos éramos... Y era un poco así, no toda la sociedad, pero sí la gente que estaba puesta en un régimen dictatorial, usted sabe, que la cosa es complicada. Pero ustedes tenían noción que en ese momento, para el concepto de la sociedad, Sí. no Sí, tanto sí. del poder, ¿era una secta religiosa? No, me parece que eso más bien se articuló después como respuesta de ciertos sectores. No pensaba así la gente. Me parece que eso fue inducido después muy artificialmente. Bueno, Pero ¿y se iba a meditar a la montaña? No, lo que pasó fue, como le contaba, este tema del acto público. No, ¿qué autorización de acto público? Era mala palabra, a ver si estábamos claros. Pero claro que sí. O sea, si no era una mala palabra. Claro, entonces nosotros dijimos, bueno, si no se pueden hacer reuniones en las casas, si no se pueden hacer actos públicos en las plazas, a lo mejor lo podemos hacer al aire libre. Si quieren ir a las piedras, vayan. Eso hicimos. Fuimos a un lugar donde, claro, era tan absurdo, era muy poco probable que la gente llegara, que dijeron, bueno, el problema fue cuando llegó la gente, no solo de Argentina, sino de Chile y de otros países, y cuando además llegaron medios de prensa importantes de otras latitudes. Ahí es donde se complicó. Ya las piedras no eran tan piedras. No era un escenario tan adecuado. Y el régimen ya no perdonó eso, tuvo que resarcirse de las pérdidas. Pero mientras tanto iba creciendo este mensaje. Sí, claro que iba creciendo. ¿Que se basa en qué? Se basa en una percepción que tuvimos muy tempranamente, y era la de que la sociedad se iba deshumanizando a gran velocidad. Creo que todo esto del movimiento humanista y demás es nada más que una reacción saludable a este proceso de deshumanización, de objetivización del ser humano en todas partes del mundo. Esa percepción la tuvimos ya en los primeros pasos que dimos. Y nos pusimos a estudiar seriamente cuáles eran las características de esa deshumanización que veíamos por todos lados. Aquello, sin embargo, era bastante inocente al lado de lo que vemos hoy. Se ha complicado mucho. Parece ingenuo. Sí, se ha complicado mucho la situación hoy en el mundo, y el proceso de deshumanización está tomando características sumamente peligrosas. Cuando usted escucha el fin de la historia, se terminó. Yo creo que en parte tiene razón ese planteo. Se terminaron las propuestas, se terminaron las ideologías del siglo XIX. Usted sabe que en algunos lugares a usted se lo acusa de querer volver con esta visión que tiene el humanismo a instalarnos en el siglo XIX. Claro que sí, también, ¿no? claro que sí, porque eso proviene más bien de las corrientes posmodernistas y estructuralistas que han hecho un muy mal análisis de lo que significa el humanismo. El humanismo, usted sabe bien, tiene sus raíces históricas, en el siglo XIV o en el siglo XV, pero es una cosa que ha ido procesando, y últimamente, en el siglo pasado y principios del siglo XX, han surgido corrientes humanistas como el humanismo cristiano de Maritain, como el humanismo existencialista de Sartre, Merleau-Ponty y otros, como el humanismo marxista, en un gran esfuerzo que trataron de hacer para recomponer su punto de vista. Y bueno, de manera que ¿de qué humanismo estamos hablando? ¿Del humanismo que hace la narración que propone el siglo XIX, o estamos hablando de un nuevo humanismo? Yo creo que hay que separar aguas, y cuando nosotros hablamos del humanismo, para no hacerlo largo, hablamos en realidad de un nuevo humanismo que tiene características muy netas y muy diferentes a la de los humanismos históricos.
¿Estamos entonces ante una nueva instancia del humanismo? Me parece que sí, aunque nosotros reconozcamos nuestras raíces, no nos hemos quedado ahí, sino que estamos viviendo a fines del siglo XX, gentes ya del siglo XXI, y estamos haciendo propuestas diferentes y tenemos una visión muy diferente del ser humano, muy diferente a la del humanismo tradicional. Para el humanismo tradicional, el ser humano, en el fondo, es un ser estático, con naturaleza, con una cierta permanencia, y para nosotros es un ser totalmente histórico, así como lo son las instituciones y la sociedad en general, que se modifica completamente a medida que pasa el tiempo. Y en esta globalización de la economía, de las comunicaciones, de la sociología, de la cultura, ¿sí?, ¿cómo encaja este nuevo humanismo que usted propugna? A este humanismo también se le llama en ocasiones humanismo universalista, y no es porque pretenda uniformar a las distintas culturas y a las distintas expresiones, todo lo contrario. Nosotros creemos que justamente por enfatizar en la diferencia podrá haber una convergencia de raíz entre las distintas culturas. No es el caso de homogeneizar. Nosotros creemos en una futura unidad, pero de la diversidad. Es muy peligrosa la situación actual, hay una confrontación de etnias y de culturas en distintas partes del mundo, y parece de mucha importancia rescatar y tomar los aspectos positivos de todas las culturas que están prácticamente en choque. De manera que cuando hablamos de un humanismo universalista, buscamos en todas las culturas lo que tienen en común y positivo. Pero hoy esto está exacerbado. Por ejemplo, está exacerbada la religión, está el resurgimiento de los nacionalismos. Así es. En una medida que a lo mejor todavía no nos damos cuenta. Es algo monstruoso, y los que hayan visto o se hayan enterado de la convención republicana reciente, pueden advertir que se está deslizando una cosa muy negativa en todas partes del mundo. Además, esa parte del mundo es Estados Unidos. Así que si estos fundamentalismos hacen pie, la cosa va a ser muy grave. ¿Y ustedes no son fundamentalistas? No lo somos, a menos que, como se hace con la teoría de la relatividad, se dice que la teoría de la relatividad es absolutista, porque absolutiza lo relativo. En ese sentido seríamos fundamentalistas al destacar la diversidad. Y decir, para nosotros la diversidad es lo que cuenta el punto de vista de cada cual, cuenta la discusión, cuenta el aporte de lo diferente. En ese sentido podríamos ser fundamentalistas sin esa carga negativa y destructiva que tienen los fundamentalismos. ¿Le molesta que le dé algunos mensajes? Sí, para nada. Analía de Quilmes, ¿cómo se puede ser para terminar con la violencia en el mundo? Bueno, yo creo que hay que preocuparse seriamente de en manos de quién está el poder. Y creo que es el momento de que la gente razonable se reformule el tema del poder. La gente razonable hoy no quiere saber nada, ni con el poder, ni con los políticos. Pero eso mismo permite... Pero lo cierto es que en la política, si hay algo que no queda un espacio vacante, es en la política. Sin embargo, alguien lo ocupa cuando está vacío. Ese es el tema, cuando está vacío. Por eso es que yo creo que hay que exhortar, y sobre todo a las nuevas generaciones, a no dejar el espacio vacío. Porque si no nos pasa como cuando uno cocina tallarines. Lo peor del asunto llega a la superficie, es la espuma que hay que sacar, ¿no? Fernando de Palermo, dice si usted lo que promueve es el no te metas o desarrollo individual por sobre lo colectivo. No, de ninguna manera, porque incluso la concepción que tenemos del ser humano es una concepción de relación social. Le voy a contar un episodio. Discutíamos las tareas para hacer este programa. Sí. Entonces dijimos, bueno, vamos a, después de muchos fracasos, yo llevo con usted un cuarto de siglo de fracasos de poder entrevistarlo. ¿Por qué? No, porque usted vio que en la televisión hay que decir, para ser importante, que uno solamente logró éxitos. ¿No? Reconocer un fracaso es como si usted está ya totalmente devaluado. Claro. Y yo como hace 25 años que lo quería entrevistar y nunca lo había podido conocer, ni siquiera personalmente, y creo que a lo mejor porque, bueno, había formas que tenía usted y formas que tenía yo que era imposible hacer esto. Alguien me dijo, pero hay que tener cuidado con esto, porque a ver si sí lo es como Jones, que un día convocó a que se maten todos sus seguidores y él también. Yo dije, bueno, pero no me parece que da el perfil. ¿Y a usted qué le parece eso?
A mí me parece que justamente los fundamentalistas y los destructivos son los que hoy están ocupando el espacio. Esos son los que llevan a la gente a la guerra, al asesinato, al suicidio. Observe usted cómo es la composición de todos estos extraviados y va a ver que es gente que de humanista tiene muy poco. Bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? ¿Qué es seguir? Sí. ¿Qué es seguir a alguien? ¿Y cuáles son los límites de aquel que... ¿Es una mala palabra líder? No, no es una mala palabra. No es una mala palabra si se refiere a una determinada orientación de un pensamiento. Ajá. Vamos a hablar de ese tema ahora. Sí, incluso las empresas se la pasan hablando de liderazgo y en boca de ellos. Sí, pero por supuesto. Por eso son empresas. Claro que sí. Hacemos una pausa, las noticias y nos reencontramos. Ya volvemos.